Anoto el meu quadern. Viatjo a un continent històricament castigat. Viatjo amb una càmera domèstica i un tècnic de so. Lluny queda casa meva. El meu gos. El meu gat. Les plantes. La noguera a l'hivern. La noguera a l'estiu. El planeta ja posa en escena per si sol el treball del temps. El Montseny. Ocells. Més ocells. Sense arrels em prenen el vol. M'agrada observar com fàcilment s'impulsen i s'enlairen. La majoria de la gent pensa que els humans no en tenim d'ales. Són els que creuen tan sols en allò que veuen, però la resta sabem que en tenim. No es veuen perquè estan a l'interior, en un punt entre la inconsciència i la intuïció. Aterrem a La Paz, temerosos, inquiets, somrients. La indústria audiovisual vol talent i originalitat, però jo no busco distreure ningú. Viatjo sense guió, sense prejudicis, sense talent, però amb compromís. En algun punt del Perú retrato els rostres cansats d'indígenes i camperols. Porcions de somni, esperança, injustícia. Les seves figures em fan pensar en la història més fosca de Sud-amèrica. Repressió, subordinació i mort. Fragments d'història que es conserven intactes en la memòria del poble. Una història marcada pel domini dels estrangers primer i pels descendents dels estrangers després. El poble indígena, que era i és majoria, era i és el dominat. Centenars de generacions amb els mateixos problemes, inherents al pas del temps. No es tracta d'un poble dormit, sinó d'un poble castigat, exclòs. Aquests, concretament, no es desplacen per visitar cap familiar, ni per vendre els seus cultius a la ciutat, sinó per manifestar-se i paralitzar Puno, la capital de la regió. Volen evitar la construcció d'una presa al riu Inambari i la consegüent inundació del seu territori. Les revoltes i les mobilitzacions són part de la rutina, i no s'aturaran mentre la injustícia continuï sent injusta. La història ens va posar a prova i van fracassar. Els problemes començaren, continuaren i continuen. Inambari no se vende! Inambari se defiende! Inambari no se vende! Inambari se defiende! Vaig acompanyar-los durant els 2 dies que va durar la manifestació. Volia comprovar la força dels moviments socials i veure com acabava la lluita. Concretament, va fracassar. La policia va intervenir amb força i va detenir uns quants pobladors. El coronel va justificar un nom de la seguretat i l'ordre. L'ordre, precisament, que el poble pretén trencar. Resulta complicat per a aquests pobles fer sentir la seva veu. El seu aïllament geogràfic silencia les seves reivindicacions, i el món no sap o ja no gosa cridar. Arriba, arriba, vamos arriba. Arriba, no, arriba, solo arriba.
Aquest és l'epicentre del conflicte, el pont Inambari. Just aquí és on el govern del Perú té la intenció de construir una hidroelèctrica. Un mur de ciment de 270 metres d'alçada. Inundarà 600 quilòmetres quadrats de selva, afectarà 65 pobles i desplaçarà 15.000 persones. 4 dies abans, la meva visita a un dels pobles afectats va aixecar molt recel entre els pobladors. Poc acostumats a rebre persones que van amb una filmadora i fan moltes preguntes, em van confondre amb un espia del govern. De res va servir mostrar el passaport i un fals carnet de periodista. Des de dalt d'una pedra ho vaig haver de desmentir. A ver, compañeros, un ratito vamos a dialogar. Hay un hermano campesino de otro país que está viniendo a visitarnos y a saber nuestra realidad. Del país España. Aquí el compañero nos va a decir algunas cosas al respecto de Brasil. Recibámoslos con un fuerte aplauso, compañeros. A ver, le cedo la palabra al hermano. Hola, buenas tardes. Me llamo Pera y vengo de Cataluña, un país de Europa. Estoy haciendo una película sobre vuestro caso y quiero contaros lo que vi en Brasil y en Bolivia, porque tiene mucha relación con la hidroeléctrica que quieren construir aquí en Inambari. Els vaig parlar d'aquestes imatges. La construcció de la presa Sant Antonio, Brasil. Del fet que algunes persones pensen que la destrucció és progrés. Que alguns governs afirmen que per beneficiar una majoria cal sacrificar una minoria i que per al poder polític i econòmic ells són part de la minoria i, per tant, seran sacrificats. Aquest és el cap de comunicació de l'empresa constructora Obredech. Amb orgull m'explica que les obres estan avançant més ràpid del previst. Però no són les paraules, sinó les imatges el que he vingut a buscar. Aquesta presa inundarà 300 quilòmetres quadrats de selva i desplaçarà 10.000 persones. L'empresa en reconeix 3.000, tan sols els que tenen títols de propietat de la terra. La resta, milers de camperols indígenes, seran silenciats i oblidats. També els vaig parlar de Cachuela Esperanza, del fet que el govern bolivià ha cedit a les pressions brasileres. I just en aquest punt construirà una presa que inundarà 700 quilòmetres quadrats de selva, desplaçarà 7.000 persones i sepultarà el record penosament gloriós d'aquest poble. Cap al començament del segle XX, Cachuela Esperanza presumia de ser una de les ciutats més avançades del món. Disposava de telègraf, electricitat, aigua potable, ferrocarril, un modern hospital amb rajos X i fins i tot teatre. També una petita església, segurament per redimir els pecats, o si més no, per minimitzar-los. Nicolás Suárez va forjar en pocs anys l'imperi del cautxú, a costa de la sang, la suor i les llàgrimes de milers d'indis, que van ser esclavitzats o simplement assassinats. Aquest avi, de 95 anys d'edat, va ser un dels seus secretaris. Així parla de la relació entre l'imperi de Suárez i les cultures natives. ¿Y cómo era él como persona? Como él, de estatura, ¿no? Bueno, de carácter, digamos, el trato con la gente. No, era muy bueno, tenía un semblante bien normal, ¿no? Él no era como esos otros con cara, como dicen, medio abusivo, ¿no? No, era bien, él trataba, por ejemplo, a mí, él me encontraba, me saludaba a todos. Como a hijo lo consideraba uno. Todo lo que nos portábamos bien como cualquiera, ¿no? Nada de malo tenía, pero al que se portaba mal también era malo, ¿no? Como decir en el tiempo la esclavitud, ¿no? El que robaba
las autoridades los fusiles, los mataban para que no sigan. El que mataba lo mismo, para que no siga. Todas esas leyes secas tenía. Pero después todo lo demás era bueno. ¿Cómo era la relación con los indígenas? La relación con los indígenas fueron cuando ya se comprometieron muchos tipos a comenzar a regalarle algo para que se amansen, porque sumamente no querían amansarse. ¿Y cómo los amansaban? Así, engañándolo, por ejemplo, tenían su avioneta los gringos que venían y aterrizaban en las tribus, ¿no? En las malocas que le dicen. Ahí les regalaban convites y ropitas, todo. Ahí fueron amansando a donde han terminado de amansar la gente. Ahora ya no se conoce por eso. Las compañías tuvieron que pedirle permiso para defenderse. Mataban unos cuantos para que se amansen. Eran sumamente rebeldes. No querían amansar-se. Anoto el meu quadern. Resulta irònic que la imatge de Nicolás Suárez presideixi l'entrada al poble, i no els rostres dels indígenes que, abandonats a la seva sort, van patir l'horror i la barbària. Vaig buscar un racó d'homenatge a les víctimes, però incomprensiblement no existeix. ¿Cuántos años lleva de taxista? De taxista estoy llevando unos 10 años. Yo era líder de la Federación de Mineros, líder del Movimiento Obrero y Popular del Departamento de La Paz y miembro de la Central Obrera Boliviana. Yo desde mis 17 años, estando en la bachiller del Colegio Juan Misael Saracho de Boruno, ahí hice la promesa de ayudar a la gente humilde, pobre, desposeída del país, y me enfilé en el Partido Comunista de Bolivia, del cual hasta el momento soy militante activo, y bueno, moriré con esa cicla, porque tengo mi ideología bien puesta en mi corazón y en mi mente. ¿Qué recuerdos guarda de la dictadura? ¿Cómo lo vivió? ¿Ve usted mi rostro? Tengo mi cara desfigurada. Aquí tengo un culatazo de fusil. Me han roto la mandíbula. Me han roto mis ojos. Mi párpado está roto porque el culatazo de fusil me destrozó la cara. Luego no estiro la mano. Esta mano se sanó así en presidio. Cuando estuve preso se sanó. Y bueno, son malos recuerdos, pero gratos recuerdos, porque triunfamos en realidad y la democracia se instauró. Y volvimos al país victoriosos de haber contribuido para la democracia. Tome aire lo más profundo que pueda. No lo bote, no lo bote. Bótelo. ¿Estas consecuencias físicas que fueron en combate? ¿O En prisión. Entonces son torturas que han ejecutado en mi cuerpo. Me colocaban pentotal sódico cada 48 horas. Me ponían la gota de agua, aquí tengo una cicatriz, donde la gota goteaba gota por gota y lo abrió el cerebro. Sí, del cráneo, ¿no? El cráneo lo abrió y bueno, quedé inconsciente. Pero nunca traicioné a mis compañeros de base, porque yo estaba preparado psicológicamente para sufrir esta clase de torturas.
¿Cuántas veces orina en la noche? 3, 4 veces. ¿La fuerza con que orina ha disminuido? ¿Está igual como antes? Con ardor ahora. Tengo una enfermedad irreversible. O sea, tengo los riñones malogrados. O sea, por allá no filtra la sangre, ¿no? Eso se llama insuficiencia renal crónica severa. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que he sido maltratado, como digo, la gasolina que yo he tomado pasa por ese conducto. Entonces, el riñón es como un filtro y entonces eso me ha ido malogrando. ¿Esos tatuajes que llevan en el brazo significan algo? Son de mis hijas, para que nunca las olvide, porque el gobierno de García Meza las ha matado. Las ha matado por querer encontrarme a mí, pero yo estaba dentro de la boca mina oculto y no lo han podido hacer. Julieta, Hilda, mis hijas, Nelly, mi hija, mis 3 hijas, a las quienes perdí, pero están en mi corazón, mis hijas. ¿Fue antes de encontrarlo para que lo torturaran? Sí, me entregué yo, porque ya basta, era la masacre en mi familia, ¿no? Cuidado que se caiga. Adelante. Y esta es la última huelga en que yo asistí. Fernando Cabrera, 36 horas en huelga de hambre dura, seca, ¿no? O sea que las 36 horas me entré al ataúd y salí victorioso porque ganamos ese conflicto con la alcaldía municipal. ¿Qué protestaban? El beneficio social es a todos los trabajadores, porque la alcaldía no quería indemnizar, entonces ganamos. Esta es una de las marchas donde hemos salido, aquí estoy yo, yo era secretario de Organización Nacional, donde hemos salido a defender que los trabajadores no debíamos aceptar el 21.060 impuesto por Estados Unidos. Y este es mi hijo. Este es mi hijo. No sé dónde está. No sé dónde está. Porque cuando volví del exilio, mi esposo ya estaba casado con otro hombre. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijas y perdí mi hogar. Y después quise rehacer mi vida, pero con el fantasma de recuerdos. No lo puedo hacer hasta el momento de hoy. Vivo solo, con la cercanía de mis 2 hijos, Rodolfo, José, y un hijo que no sé dónde está, que se llama Pedro. No sé qué será de mi hijo. Ser padre y no ver por lo menos el cadáver de una persona querida es bien desesperante. A veces uno se siente desmoralizado.
Pero también cuando leo mis libros, recupero mi moral y sigo adelante. Es así mi vida. ¿Quiere que paremos? No, siga nomás. ¿Qué preguntas quieres hacer? Anoto el meu quadern. El poble bolivià ha viscut al marge d'un estat il·lusori. 290 anys d'esclavitud durant la colònia. 37 cops d'estat i 93 anys de règims militars durant la república. Una càrrega històrica massa pesada per les esquenes d'un poble obligat a obeir. M'allunyo de les grans ciutats. Passejo per alguns camins construïts pels inques. Potser la recerca de la remor d'un imperi, o potser per buscar tan sols el contacte amb la natura. Decideixo abandonar la càmera per poder gaudir plenament de l'entorn. Igual que la soledat, la mare natura no pot ser filmada, sinó tan sols sentida. Abans, però, prenc algunes imatges que penso utilitzar en el muntatge per introduir els inques. Així, si no puc transmetre la seva remor, serviran almenys com a homenatge a la seva absència. A la nit, perdut en algun punt d'aquesta serralada, anoto el meu quadern. La relació d'una societat amb la natura és el mirall de la seva essència. L'essència dels inques estava estretament lligada a la natura. Una profecia afirmava que algun dia el sol i la lluna, condemnats a no trobar-se mai, s'estimarien, i d'aquell encontre naixerien un nen i una nena. El dia previst, la terra es va enfosquir, i el sol i la lluna es van unir. Començava així el regnat dels primers inques, Manco Cápac i Mamá Ocllo. Trobo famílies de pastors que semblen viure al marge del temps. I és per aquesta escletxa temporal que m'interessa indagar. La relació entre un cineasta i la realitat no és sempre idíl·lica. Si la realitat fos una bombolla de sabó, la càmera seria el dit que innocentment intenta acaronar-la. Creus filmar la bombolla, però en realitat el que filmes és la seva absència. Aquesta és la primera imatge que prenc després d'aturar-me a casa d'aquesta família. El repertori de situacions dins d'una mateixa realitat és molt variat. Moments d'interacció, moments d'invisibilitat, moments inesperats. Mira, 10 semanas, mira.
Ajá. Hacen música. Música estos, Sí. palos. Uy, otra vez haré esto. El pajarito está allí, otra vez. Está, ahí será hasta ses bebés. Cotíndale. Decideixo allargar l'últim fotograma, que per mi és la imatge de la innocència. La mateixa imatge que va commocionar els espanyols el 1492, quan van arribar a aquest continent. Ni Plinio, ni Aristòtil, ni la Bíblia parlaven de l'existència d'un nou món i d'aquelles criatures. Sembla que Déu es va oblidar de mencionar-los. L'Església els va considerar éssers inferiors, i els espanyols i portuguesos van conquerir el continent cometent tota mena d'atrocitats. El 1533, Pizarro va matar el rei inca Atahualpa, per negar-se a ser cristià, per traïció a la corona i per amagar un tresor. En menys anys del que dura una vida humana, els espanyols van acabar amb tota una civilització. Pocs anys després van trobar el tresor que buscaven, la plata del Cerro Rico de Potosí. Els espanyols van saquejar la plata d'aquesta muntanya durant 280 anys. Mentre Europa s'enriquia i plantava la llavor de la revolució industrial, milions d'indígenes morien a les mines, de cansament, de gana o sobreesforç. A la nit, centenars de llums brillen marcant el perfil d'aquesta tomba gegant. Són els fantasmes de la riquesa morta, que nit rere nit ens recorden la cara més indigna de l'essència humana. Creus que el desig de riquesa és un sentiment natural? Va a hacer frío abajo. Se pone así. Sí. ¿Qué se llama? Sí, 12 nomás. Un rato van a estar hasta 12 hasta mediodía. Y después de mediodía, sí. No, esta partecita es doctor, me duele, sí. Es donde me duele. Aquí nada. Los dos lados, toda esta ruptura me duele, doctor. ¿Ahí? Sí, doctor. ¿Tú eres trabajadora social o qué? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, te voy a explicar lo siguiente. En este examen de orina que estamos encontrando acá de fecha 26 de enero, hay una infección urinaria. Ya, la orina está contaminada. Hay piocitos. Sabe, doctor, también la menor trabaja en la mina, es casera, saca carga. Entonces tal vez es... ¿Has levantado cosas pesadas entonces? Sí, doctor, meto carritos, saco carritos de dentro. Y tienes que reposar un poquito, ¿ya? No puedes levantar cosas pesadas por una temporadita. ¿Sí? Porque no solamente es el problema de los riñones, es el problema de la columna. Le está haciendo un sobreesfuerzo. Para la edad que tiene, que levante cosas pesadas, no está preparada.
Sí, pues doctor, justamente nos hubiese gustado que venga la mamá, no ha venido. Josie, ¿Qué? ¿qué estás haciendo? Estoy cocinando ¿Y para quién cocinas? para mi hermano. ¿Dónde está? Ya ha entrado a la mina. ¿Y cuándo va a salir? Más ratito va a salir. ¿Y qué le estás preparando? Sopa. ¿Sopa de qué? ¿Qué cosa le pondrá? Yo estoy poniendo estos nomás y mi hermano lo va a poner arroz o fideo lo va a poner. Y yo esto nomás estoy haciendo. ¿No sabes cómo se llama esto? ¿Qué cosa? Lo que le estás poniendo a la sopa, ¿no sabes cómo se llama? ¿Esto? Sí. Habas se llama. ¿Y te gustan a ti las habas? Sí. ¿Y quién te ha enseñado a cocinar? Mi hermana. ¿Qué pone? Luna. Flor. Conejo. ¿Cuántos años tienes ahora? 6. ¿Y siempre has vivido aquí o recuerdas algún otro sitio donde hayas vivido? Aquí siempre he vivido. Antes en abajo he nacido y en abajo he vivido y aquí después me he venido. ¿Y qué tal aquí? ¿Estás bien? Sí, gano plata. Hay veces me dejan pichar los trabajadores y hacemos eso y harta picha lo juntamos llenito y una volqueta y después hacemos bajar y nos pagan cuando hacemos bajar. Este es zinc y esta negrita es plata. Mamá. Ya está. Ahorita que sí, ¿cuál se enciende esto? Ya.
Yo ya llevo 3 años trabajando yo en la mina, pero así de serena, fuera de guarda, llevamos 5 años. Yo vivía en la ciudad y tengo recuerdos ya muy tristes, o sea, cuando no teníamos nada para comer, mi papá se ha enfermado y íbamos a recoger de un basural, o sea, cuando la feria lo alzan, comíamos de ahí. Después, cuando mi papá ha fallecido, recién hemos subido a la mina a vivir. Tengo lindos recuerdos de mi papá cuando cobraba su sueldo, íbamos a comprarnos algunas cosas, pero aún eso no hemos vivido siempre bien porque más teníamos que comprar la medicina. Mi papá dice que ha trabajado desde los 12 años y por lo que era perforista le ha llegado a sus pulmones el polvo del mineral y con eso se ha muerto. ¿Y cómo cambió la vida después de la muerte de tu padre? O sea, iba más triste porque no nos bastaba con verle a mi papá que estaba mal y aparte hoy, como cuando se ha muerto mi papá, hemos tenido que ingresar a la mina, hemos venido a la mina. Ahí he visto que mi mamá también ha entrado a la mina y no me ha gustado eso. Porque primero mi papá estaba y ahora yo pienso que mi mamá se va a enfermar con la misma enfermedad de mi papá. ¿Y entras muy a menudo? Sí, entro a las 7 de la noche, salgo a las 1, 2 de la mañana. ¿Y por qué lo haces de noche? Porque todo el día voy al colegio y tengo un centro allá donde tengo que asistir para recibir un plato de comida. ¿Y tu madre qué dice sobre el trabajo que haces? Mamá ya no quiere que entre a la mina porque dice que es peligroso, pero porque nos faltan los víveres y algo para comer, por eso ingreso y entro con mi mamá más a la mina. ¿Y aquí en el cerro hay muchos más niños en tu situación? Sí, hay unos niños más que a veces son peores situaciones, otros que no tienen mamá ni papá, que así viven y para lo peor viene gente mala y les roba las cosas que tienen que cuidar. ¿Qué piensas de la vida que te ha tocado vivir? Que es o sea, algo muy malo, o sea, si yo no quería yo vivir en la mina, nunca he pensado llegar yo hasta la mina. Aquí en la mina no se cumple ni un derecho. Por ejemplo, el derecho a tener salud, no tenemos salud en la mina. Cuando estamos mal también tenemos que recurrir a unas plantas que tenemos, las medicinas que tenemos, a esos nomás nosotros, porque hasta el médico nos pide plata y no nos atiende ese rato como nosotros queremos que nos atienda. ¿Y qué otros derechos tienen los niños? También tenemos derecho a una buena vivienda, pero aquí en la mina no tenemos una buena vivienda. Es inseguro la mina, es inseguro las casillas y derecho a tener una familia, no tenemos tampoco una familia. Por ejemplo, yo no tengo mi papá, pero sí tengo mamá y no es una familia completa. Hay otros niños que no tienen ni mamá ni papá y son hermanitos bien pequeñitos que tienen que derecho a que el niño no trabaje, estudie y juegue, pero no se cumple tampoco eso en aquí. En vez de jugar tenemos que estar entrando a la mina a trabajar. El estudio sí podemos, pero a veces ni el estudio no lo cumplimos, siempre estamos entrando a la mina a trabajar. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Yo quisiera ser doctora de mayor. ¿Y lo ves posible? Sí, porque si estudio de día, trabajo en la noche, me basta con eso.
Llegeixo en les meves anotacions que la selva del Yasuni a l'Equador és una de les zones amb més biodiversitat del planeta. Des del 1979 és parc natural i ha estat declarada reserva de la biosfera per la UNESCO. Però no he vingut per mostrar-ne la majestuositat, sinó el drama històric i crònic que ja fa uns anys que la colpeja. Per a alguns, la seva riquesa no és la flora, no és la fauna, no són els indígenes que hi viuen, sinó el petroli que conté les seves entranyes. L'equilibri va ser trencat per l'empresa nord-americana Texaco als anys 60, quan va començar a perforar els primers pous de petroli. Durant 25 anys, i per maximitzar els beneficis, Texaco va abocar intencionadament milions de tones de residus tòxics a la natura. Aquí ya va saliendo este material. Es el mismo material que teníamos en el estero. ¿Y qué espesor creéis que hay de petróleo? Nosotros, estas varillas tienen 80 centímetros, ¿sí? Hemos mandado 6 de estas. Serían 4 metros con 80 centímetros de profundidad. 4 metros de este producto. Aquí la pregunta sería, ¿en qué estaba pensando Texaco cuando se le ocurrió pues echar todo el agua de desguace aquí directamente a la naturaleza, ¿no? Texaco siempre pensó que somos unos cojudos, unos pendejos. Esa es, y claro, lo dicen hasta ahora, sí, esos cojudos, esos pendejos. ¿Tú crees que ellos sabían lo que estaban haciendo? Obvio que sabían, porque ya en 1959 en Estados Unidos ya prohibieron botar el agua de formación. Pero ¿qué pasa? Que acá es Latinoamérica, ¿sí? Acá son salvajes, el racismo, ¿sí? Entonces vinieron y hicieron esto. Hoy en día, no digo, con el mismo dinero que se fueron llevando de aquí, de nuestro país, mal habido, ¿sí? Mal llevado, mal ganado, con ese mismo dinero hoy están utilizándolo para defenderse de una manera sucia, tramposa, il·legal. Encara hi ha un judici pendent. Es reclama a Texaco que netegi les zones contaminades i indemnitzi els milers de persones afectades. Ja fa 17 anys que dura. L'equip de 21 advocats de Texaco està aconseguint eternitzar-lo. Mimo. 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 Gungaruka. Gungaruka. Gonaruka. Mimo. Mimo. Garuka. Gonaruka. Wapone. Wapone. Mano de guarani. Uy, 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 guarani. Estem en deute amb el poble waorani. Durant centenars d'anys han viscut dels rius i de la selva, i en menys anys del que dura una vida humana, missioners i petrolieres han dinamitat la seva cultura. Quan Texaco va descobrir petroli al seu territori, els waorani van convertir-se en el principal problema. Per això van enviar-hi missioners evangelistes, per pacificar-los, civilitzar-los, cristianitzar-los i reubicar-los a una zona sense petroli. Des d'aleshores que ja no són nòmades, sinó captaires de les petrolieres. No viuen dels rius i de la selva, sinó de les ofrenes de les companyies, que els entreguen diners, regals i menjar.
Els líders els construeixen cases de ciment. Les companyies compren el seu silenci i alimenten la seva resignació. Aquesta és la casa del Kai, el líder de Kauimeno. Em va dir que obligarà a la petroliera a construir un tercer pis, tot i que ell i la seva família fan vida a la casa de fusta del costat. Són mà d'obra barata, treballadors de les empreses que han usurpat el seu territori, sense responsabilitats, sense formació, sense futur. El que dura un pou de petroli és un instant comparat amb la història d'un poble. Està per veure si aquest instant eternitza el seu declivi. Em van parlar del mercat de Pompeia, una ciutat a les portes de la selva. Un lloc on, segons diuen, els Waurani purguen les seves frustracions cada diumenge. Aquests, concretament, viuen al bloc 16, on opera la companyia espanyola Repsol YPF. Buscava imatges que il·lustressin la seva decadència, però vaig trobar-me amb escenes d'autodestrucció. Els diners de Repsol són una bomba temporal intencionada. Serveixen per comprar-los i destruir-los. Després d'unes quantes rondes van convidar-me a visitar el seu poble, 100 quilòmetres selva endins. Un cop superat el riu, calia superar també el control militar de Repsol. Dígame. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted tiene autorización para hacer las filmaciones de aquí adentro? No, es que no lo sabía. Me han dicho ahora, yo venía con Eduardo, que es un amigo mío, guau. Y me ha invitado a ir a su casa, pero aquí no me dejan pasar. ¿Cómo es eso? Es que el problema es que hay algunas políticas de la empresa. Atento, Romel. Ven, acérquese acá. Vale. Adelante. ¿Qué tanto filmó? ¿Filmó bastante o no? No, sí, ya ves. ¿Qué persona se trata, John? Papá es un extranjero que le ha invitado a un nativo de aquí de la comunidad. Ok. Hay que se mantenga en stand-by. Afirmativo. Aquí esperen. Aquí está la comunidad quichua, más adentro está la comunidad guaurani, pero toda la gente que ingresa tiene que tener tiene que tener una autorización de la empresa, porque la empresa es la que opera aquí dentro del bloque 16. Obviamente nosotros tenemos el Parque Nacional Yasuní, las comunidades, y trabajamos precautelando la integridad del parque y de las comunidades. Y lo que se trata de evitar es la colonización. Resulta irònic que els colonitzadors siguin els garants d'evitar la colonització. El bloc de Repsol és impenetrable. Un país dins del propi país. Vaig demanar el permís a la seu central a Quito, però me'l van denegar. Segurament per evitar la filmació d'imatges com aquestes. Aquestes imatges van ser filmades el 2009, 2 anys després de que es produís el vessament. Repsol va intentar amagar el desastre tant com va poder, fins que els Waurani van fer la denúncia. 2 anys després es va poder comprovar que els barrils abocats no eren 100 com l'empresa afirmava, sinó 4.000, i que la zona encara no s'havia netejat.
Mira, pues la primera pregunta sería para Davo, y le quería preguntar que si ya no vive de manera tradicional, ¿por qué ha querido hacer esta entrevista de manera tradicional? Nhưng mà những cái này này là như vậy anh là tay pin này nó cái này có thể là mình thì ada bukan kau ban ini kawan ban mình ada kau ngapain kia vậy nanya ini kan dari tapi kan đây là cái Siendo Davo un gran guerrero aurani, tal como fue, y el defensor de parte del territorio del Parque Nacional del Yasuní, ¿por qué ha aceptado vivir en una casa de cemento aquí en Tobeta, construida además por una petrolera que está invadiendo y contaminando su territorio? Yo Tobeta vito, que mente, ebanande tome, curio comai, nani. Tome cemento con menoni kimi mia tome dorani bai kini pan poni ninge cemento con kimi abanande kimia mane ami maya kini be cemento con kimia muy pude un poco tiempo bai también ve que tiene Que responda sinceramente, o sea, desde el corazón. También mismo ponen de tiriba aquí no ve, también se me toca en aquí me. Acá pongo ir a manguerar en el que tiene gran tiempo me gana. Una guagua en tirir comi, también graba que me. Gue aquí nani bak ke bona gitu ban kerai aru que puta quem con vende con quem ai como era aí que ban que tem men que me van que but ne ba como era que vou para aqui como era aí que ban but pim vai que pim de bona mani wa que bona que como era que vou para que but bueno, me vale ve que tiene que te delete bang que puede va que tiene no va buat mana nak vale que no vaya. Vale puto que yo net nada. Vale no me que ten. Vale que
niño para bueno que Porfa, déjanos pasar, ¿ya? Te damos unas colitas y unas mandarinas. ¿Sí? Una cola y unas mandarinas te damos. Billete, por favor. ¿Ah? Billete, por favor. Que ahorita no tenemos, venimos a cenar. No hay reguete, no hay nada ahorita. Ahora no hay, trabajo. No hay. Unas colitas y unas mandarinas ahí te damos. No hay nada, billete, por. Billete, por. ¿Al regreso? No. Ahí. Compañía, ya tengo compañía ahorita mismo, ya no ya me te va aquí ya voy a poner aquí no hay que ni te que te van a ahora ya de negativa ya ya ahora yo la van a ver de no me que te mato vete la mente ahora de que van a ir por de no Orang dia orang isinya yang beda orang di kantor ini mah artinya lain nak kira-kira. Ini dia orang nanti dia teman-teman ini kalau main dia nggak main kemana lagi lah main dia nggak imut iman. Nanti ini. Kemana lagi? Akan yang mau gini macam main dia nggak main dah punya. Nhiều tê ra rồi, cứ nghe nào mấy quỷ này là mình mà mình biết tên vậy, cứ mình biết tên vậy nhỉ, mấy quỷ nó buông cái này mà, ăn cái này, nó buông cái này cái này không biết cái này này ra mà mình biết, này đó là này thì cũng mình tên thì cũng kinh ấy, không biết cái này. Dice que sí se siente engañada porque ahorita dice, si no hubiéramos sido así civilizados, nuestro territorio hubiera sido más grande, bastante grande, porque defendíamos desde Río Napo, Uraray y a la frontera. Todo eso era nuestro, les defendíamos. Era muy grande. Y después cuando ya se civilizaron, y él también se fue. Y no había quien proteja, y toda la gente estaba por otro lado. Entonces ahí aprovecharon, fácilmente ingresando. Pero él dice que no es tarde, algún momento cuando se enoje, yo me voy, dice, cuando mis familias que son más bravos, yo uniré con ellos y voy a salir, dice, a atacar. Entonces, no solamente un solo lugar. Nosotros sabemos, dice, cómo atacar. Mataremos hasta cuando él se acabe.